Washington, D.C., 1987. El senador John Kerry lleva 2 años intentando que alguien en el gobierno de los Estados Unidos investigue un banco. No un banco cualquiera. Un banco que, según sus investigadores, está lavando dinero para los carteles colombianos de la cocaína, para el dictador de Panamá, Manuel Noriega, y para una red de tráfico de armas que conecta a Afganistán con Nicaragua. Las respuestas que recibe son siempre las mismas. El Departamento de Justicia le dice que tiene una operación encubierta en marcha y que no puede interferir. El FBI no responde. La CIA no coopera. Sus propios colegas en el Senado lo presionan para que deje el tema. Una de las personas que lo llama personalmente para pedirle que se detenga es Jacqueline Kennedy Onassis. ¿Por qué la viuda del presidente Kennedy está interesada en proteger a un banco pakistaní? Porque el hombre que lo dirige en Estados Unidos es Clark Clifford, asesor de 5 presidentes americanos, exsecretario de Defensa bajo Lyndon Johnson, amigo íntimo de las familias más poderosas de Washington. Kerry no se detiene. Un banco que operaba en 78 países, que servía simultáneamente a Pablo Escobar, a Saddam Hussein, a Manuel Noriega, al terrorista palestino Abu Nidal, al programa de armas nucleares de Pakistán y a la propia Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, a través de las mismas sucursales, a veces a través de los mismos ejecutivos. El informe Kerry Brown al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos lo llamó crimen financiero internacional a escala masiva y global. La revista Time le puso un apodo que se hizo famoso en todo el mundo: el Banco de los Criminales y Ladrones. Su nombre real era el Bank of Credit and Commerce International, mejor conocido por sus iniciales, BCCI. Y esta es la historia de cómo un banquero pakistaní construyó, durante casi 20 años, el banco más poderoso y más criminal que el mundo moderno había visto, y de cómo el sistema financiero internacional lo dejó operar porque todos, en algún momento, lo necesitaban. Akka Hassan Abedi nació en Lucknow, en la India colonial británica, en 1922. Era hijo de una familia de clase media cuya historia estaba ligada a los servicios de la corte del Nawab de Awadh. Estudió literatura inglesa y derecho en la Universidad de Lucknow. Era, según todos los que lo conocieron, un hombre de carisma excepcional. Cuando se creó Pakistán en 1947, emigró al nuevo país. Comenzó a trabajar en el Habib Bank. Luego fundó el United Bank Limited en Pakistán en 1958. En menos de una década lo convirtió en el segundo banco más grande del país. Lo que diferenciaba a Abedi de otros banqueros era su habilidad para cultivar relaciones con personas de poder y riqueza. Una de esas relaciones cambiaría el curso de la historia financiera mundial. A través del United Bank, Abedi se convirtió en el principal intermediario financiero del jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, gobernante del Emirato de Abu Dhabi, y uno de los hombres más ricos del mundo, gracias al petróleo. Abedi organizaba los viajes de caza del jeque en Pakistán, coordinaba la construcción de sus palacios, gestionaba sus asuntos financieros en múltiples países. Cuando el gobierno de Pakistán nacionalizó el United Bank en 1974, Abedi perdió su banco, pero mantenía intacta la relación con el jeque Zayed. En 1972, con esa relación y con capital del jeque y de inversores del Golfo Pérsico, Abedi fundó el Bank of Credit and Commerce International. Se registró en Luxemburgo. Tuvo sus operaciones centrales en Londres. Sus accionistas principales estaban en Abu Dhabi. El 25% del capital inicial provino del Bank of America. No era un banco pequeño. Era, desde su fundación, un proyecto con ambiciones de alcance global. La idea central que guiaba a Abedi era construir un banco para el mundo en desarrollo. Un banco para los países que las grandes instituciones financieras occidentales ignoraban o marginaban. Un banco que pudiera operar donde los bancos americanos y europeos no llegaban. Esa visión no era falsa, era genuina. Y era también, al mismo tiempo, la cobertura perfecta para hacer exactamente lo contrario. En menos de una década, el BCCI tenía más de 400 sucursales en 78 países, activos declarados de más de $20.000 millones, 14.000 empleados de 90 nacionalidades, el séptimo banco privado más grande del mundo por activos. Operaba en China, en Brasil, en Nigeria, en las Islas Caimán, en Luxemburgo, en Pakistán, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Tenía sucursales donde ningún banco occidental llegaba y sucursales en los centros financieros más regulados del mundo. Y desde el principio,
Según determinaría después el informe del Senado americano, el banco nunca había sido rentable en realidad. Los liquidadores designados por los tribunales estimaron después que el BCCI posiblemente nunca generó beneficios durante sus 19 años de existencia. Lo que hacía para parecer rentable era falsificar sus propios libros contables. Creaba transacciones ficticias para cubrir préstamos que no se devolvían. Usaba los depósitos de nuevos clientes para pagar los rendimientos prometidos a los anteriores. Era, en su esencia, un esquema Ponzi disfrazado de banco global. Y para sostenerse, necesitaba algo que un esquema Ponzi convencional no puede obtener: protección institucional a escala mundial. La necesitaba en 78 países. La manera en que la obtuvo es lo que convierte al BCCI en un caso único en la historia financiera. El banco seleccionó a sus clientes con una lógica específica. No buscaba a los clientes más rentables, buscaba a los clientes más poderosos, a los que más necesitaban de un banco que no hiciera preguntas. Pablo Escobar y los jefes del cartel de Medellín utilizaban el BCCI para lavar las ganancias de la cocaína. Las cantidades eran tan grandes que el banco llegó a gestionar cuentas privadas para los principales líderes del cartel en sus sucursales de Panamá, Colombia y las Islas Caimán. Manuel Noriega, el dictador de Panamá, tenía cuentas en el BCCI para mover las comisiones que recibía del cartel de Medellín por permitir que los cargamentos de cocaína pasaran por su territorio. La operación encubierta Sea Chase del IRS americano, que terminó en 1988 con la detención de varios ejecutivos del banco, documentó en tiempo real cómo el BCCI procesaba esos fondos. Saddam Hussein utilizó el BCCI para compras de armas. Las investigaciones posteriores documentaron una transacción específica, un intento de adquirir 22 casas Mirage argentinos a través de la oficina latinoamericana del banco por un valor de $110 millones. Abu Nidal, el terrorista palestino, utilizaba el banco para financiar sus operaciones. La CIA encontró vínculos entre sus cuentas en el BCCI y al menos 12 operaciones terroristas en diferentes países. Ferdinand Marcos de Filipinas, el dictador militar Hussein Muhammad Ershad de Bangladesh, Samuel Doe de Liberia. La lista de líderes y criminales que utilizaban el BCCI como banco personal es, según el informe Kerry Brown, prácticamente un catálogo de los peores actores políticos del mundo durante los años 70 y 80. Pero el cliente que convierte al BCCI en un caso históricamente único no es ninguno de los anteriores. El cliente que hace que este caso sea diferente a cualquier otro escándalo bancario es la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. La CIA mantuvo cuentas en sucursales del BCCI. Usó el banco como canal para financiar operaciones encubiertas. Según el informe Kerry Brown y las investigaciones posteriores, miles de millones de dólares fluyeron a través del BCCI para financiar a los muyahidines afganos que combatían contra las tropas soviéticas durante la guerra de Afganistán de los años 80. La misma operación que décadas después dio lugar a los grupos que se convirtieron en los talibanes. La CIA sabía que el BCCI era una institución criminal. Lo documentó en informes internos desde 1982. En 1985 y 86, la administración Reagan recibió informes de la CIA que describían explícitamente el papel del banco en el lavado de dinero de las drogas. No lanzó ninguna investigación. El informe Kerry Brown fue brutalmente crítico con todas las instituciones involucradas: el Departamento de Justicia, el Tesoro, la Aduana, la Reserva Federal y la propia CIA. Todas habían tenido información sobre el BCCI y ninguna había actuado a tiempo. La razón por la que no actuaron es la que hace de este caso algo diferente a un fraude convencional. El BCC y era demasiado útil para demasiadas personas poderosas. El caso de la penetración del BCCI en el sistema bancario americano ilustra con especial claridad el mecanismo de protección que rodeaba al banco. En 1982, un grupo de 15 inversores del Medio Oriente compró Financial General Bank Shares, una importante holding bancaria con sede en Washington, D.C., que sería renombrada First American Bancshares. Todos los inversores eran clientes del BCCI. La Reserva Federal recibió garantías de que el BCCI no tendría ninguna participación en la gestión del banco. Para disipar las preocupaciones regulatorias, el hombre elegido para presidir el First American fue Clark Clifford, exsecretario de Defensa, asesor de 5 presidentes, uno de los abogados más respetados de Washington. En realidad, el BCCI controlaba el First American desde el principio. Abedi había estado interesado en comprarlo desde 1977. Clark Clifford, según determinaría después la investigación,
participó en algunas de las decepciones del BCCE respecto a los reguladores americanos. Cuando el senador Kerry comenzó a investigar el caso en 1987, se encontró con una pared de resistencia institucional. El Departamento de Justicia bloqueó sus solicitudes de documentos. Sus colegas en el Senado lo presionaron para que abandonara la investigación. Los abogados y lobistas del BCCI, contratados de ambos partidos políticos, trabajaron activamente para neutralizar la pesquisa. El propio director de la CIA fue inicialmente reticente a proporcionar los documentos solicitados por el subcomité de Kerry. Los documentos, cuando finalmente llegaron, lo hicieron con meses de retraso y con partes eliminadas. Kerry no cedió. Transfirió la información que había reunido al fiscal del distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, quien inició la investigación que llevaría al colapso definitivo del banco. Morgenthau llamó al caso el mayor fraude bancario en la historia financiera mundial. La caída final del BCCI ocurrió de manera coordinada y sin precedentes. En la primavera de 1991, los auditores de Pricewaterhouse completaron una revisión de las cuentas del banco y enviaron al Banco de Inglaterra lo que se conoció como el Informe Sandstorm. El informe documentó evidencia de fraude masivo y generalizado, y concluyó que el banco podría no haber sido rentable en ningún momento de su existencia. El 5 de julio de 1991, en una operación coordinada simultáneamente, los reguladores bancarios de 7 países cerraron las oficinas del BCCI al mismo tiempo. Gran Bretaña, Estados Unidos, Luxemburgo, las Islas Caimán, España, Suiza, Hong Kong. Fue el mayor cierre coordinado de un banco en la historia. Las puertas se cerraron en todas partes el mismo día, a la misma hora, para evitar que los activos fueran transferidos o destruidos entre países antes de que llegaran los reguladores. El pasivo total del banco al momento del cierre fue estimado inicialmente en $14.000 millones, revisado posteriormente a $10.000 millones. Los activos realizables ascendían a $1.160 millones. La diferencia, aproximadamente $9.500 millones, había desaparecido. Más de 1 millón de depositantes y acreedores en 40 países perdieron su dinero, entre ellos el Emirato de Abu Dhabi, que se estima perdió $2.000 millones. Municipios del Reino Unido, incluyendo las Western Isles de Escocia, perdieron los fondos públicos que habían depositado en el banco. Sualeh Naqvi, el director general del BCCI, fue condenado. Abedi, que había sufrido un ataque al corazón en 1988 y se había retirado, fue declarado culpable de fraude por un tribunal de los Emiratos Árabes Unidos y condenado a 8 años de prisión. Murió en Karachi en 1995 sin haber cumplido la condena. Abbas Gokal, el mayor prestatario del banco con préstamos de más de $1.500 millones, prácticamente sin garantías, fue condenado en el Reino Unido en 1997 a 14 años de prisión. Clark Clifford fue acusado de fraude y perjurio. No llegó a juicio por razones de salud. Murió en 1998. El proceso de liquidación del BCCI duró tanto tiempo como el banco existió. Los propios costes de liquidación sumaron $1.700 millones. Abogados y contadores de múltiples países trabajaron durante 2 décadas para cerrar los libros del banco. Los liquidadores, Deloitte y Touche, recuperaron finalmente alrededor del 90% de lo adeudado a los acreedores. Fue un resultado sorprendentemente alto para una institución de esa escala. Pero la cifra que importa no es la del dinero recuperado. La cifra que importa es la que resume lo que el BCCI representó para el sistema financiero internacional durante casi 20 años. Un banco que operaba en 78 países, que lavaba dinero del cartel de Medellín y financiaba operaciones de la CIA al mismo tiempo, que Saddam Hussein usaba para comprar armas y Abu Nidal para financiar atentados, que había comprado, de manera encubierta, uno de los bancos más importantes de Washington, mientras colocaba como presidente a un asesor de 5 presidentes americanos, y que el sistema regulatorio bancario internacional dejó operar durante 19 años porque demasiadas personas, en demasiados países, con demasiado poder, lo necesitaban funcionando. El informe del Senado americano señaló que la CIA había continuado usando los servicios del BCCI incluso después de saber que el banco era criminal y estaba en connivencia con terroristas. Cuando la periodista y autora Kathy Kiefer le preguntó a un exfuncionario de la CIA por qué habían continuado usando el banco, la respuesta fue directa: porque funcionaba. El BCCI fue cerrado el 5 de julio de 1991. El senador Kerry, que durante años había sido presionado, ignorado y obstruido en su investigación,
publicó su informe final en diciembre de 1992. El informe tenía 900 páginas. En la portada figuraban los nombres de todos los clientes del banco que habían sido identificados: carteles, dictadores, terroristas, servicios de inteligencia. Y a la izquierda de esa lista, en letras más grandes, el nombre del banco: Bank of Credit and Commerce International, el banco que todos necesitaban. Si este caso te atrapó, deja en los comentarios cuál quieres que investiguemos después. El colapso del Banco Barings en 1995, cuando un operador de 28 años quebró el banco más antiguo de Inglaterra, apostando con el dinero de la reina desde una oficina en Singapur. El fraude de Enron, donde la empresa más admirada de América construyó una deuda invisible que destruyó los ahorros de jubilación de 15,000 empleados. O el caso WorldCom, el mayor fraude contable de la historia de Estados Unidos. 11,000 millones de dólares falsificados en las cuentas de una sola empresa. Suscríbete y activa la campana. En este canal todo es real, documentado y con fuentes. Nos vemos en el próximo caso.